recibido, esto es una pregunta, dice, si hemos recibido a Cristo, debemos andar en Él, vivir, actuar y conducirnos y ser como Él. O sea, acuérdense que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la palabra, recibimos su Espíritu, nosotros, cuando somos transformados, restaurados, nosotros adquirimos la mente de Cristo en nuestra vida. Si nosotros tenemos todos estos beneficios, debemos apropiarnos, tomar posesión de Cristo en nuestra vida para vivir la victoria que Él obtuvo por nosotros. Él no murió por Él mismo, Él no murió sino por cada uno de ustedes, porque cuando nosotros morimos con Cristo, de la misma manera que Él resucitó, nosotros tenemos vida con Cristo, y esa vida es una vida en abundancia. Amén. En el versículo 7, dice Pablo, arraíguense profundamente ¿en quién? En el mundo, en el Papa, en el presidente, en esto, no, en Él. En Él. Nosotros debemos arraigarnos, agarrarnos de Cristo, ¿verdad? Profundamente en Él. Y sigue diciendo Pablo, edifiquen toda la vida sobre Él. O sea, nuestra vida va, nuestro fundamento, el fundamento de nuestra vida va a ser Él. Nosotros vamos a edificar nuestra vida sobre Él, sobre ese fundamento que es Cristo en nosotros. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. La fe de nosotros se va a fortalecer, se va a arraigar, va a ser una fe que inamovible, que es la fe que nosotros necesitamos para luchar la batalla de la fe, que es la batalla diaria, porque el enemigo, acuérdense, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y el enemigo ataca en la mente. Ese es el punto el punto débil del hombre es la mente. Ahí es donde ataca el enemigo. Si nosotros renovamos nuestra mente por medio de la palabra, nos fortalecemos, nos arraigamos, ¿verdad? Y el poder de la palabra nos lleva a vivir en victoria. Fíjense lo que dice Pablo, dice, y ustedes se fortalecerán en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo, el perdón de los pecados, la abundancia de bendiciones que Cristo vive en nosotros. Dice, en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Dice, Cristo es nuestro alimento. De Él obtenemos las riquezas espirituales, las cuales llegan a ser el elemento y la sustancia con las cuales crecemos y somos edificados hasta llegar a la madurez espiritual. Vuelvo y lo repito para que les quede claro. Cristo es nuestro alimento. De Él obtenemos las riquezas espirituales. No, las riquezas espirituales no las obtenemos del mundo. Vienen de Cristo, que es la palabra de vida. Es el espíritu vivificante. Él nos dio vida y vida en abundancia. Dice, obtienen las riquezas espirituales, las cuales, esas riquezas espirituales son es el elemento y la sustancia con las cuales crecemos y somos edificados, llegando a ser maduros espiritualmente. O sea que Cristo, a través de Cristo, nosotros crecemos, nos alimentamos, crecemos y nos edificamos, llegando a ¿qué? A la madurez espiritual. Porque cuando llegamos a la madurez espiritual, estamos fortalecidos, estamos arraigados en la fe, estamos arraigados en Cristo, y Él se ha arraigado profundamente en lo más lo más interior de nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser. Cristo está ahí arraigado. Tenemos su espíritu, Cristo vive en nosotros, se manifiesta en nosotros, vive con nosotros y por nosotros. Amén. El ser arraigado en Cristo tiene como fin. ¿Cuál es el fin del ser arraigado en Cristo? Dice, el ser arraigado en Cristo tiene como fin el crecimiento y la madurez espiritual del cristiano. ¿Sí ven? Cristo, el vivir a Cristo, el tener a Cristo en nosotros, nos lleva ¿a qué? Al crecimiento y a la madurez espiritual. Amén.
Y eso es lo que nosotros buscamos, madurar espiritualmente, crecer en Cristo y por medio de Cristo y su palabra. Amén. Dice Pablo en el versículo 8, dice, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. O sea, y eso es lo que pasa. La iglesia hoy en día se predica mucha mezcla. Se predica la mezcla entre la gracia y la ley. La ley es de lo que el hombre tiene que hacer por su propia fuerza y la gracia es lo que Dios, Cristo, ha hecho por nosotros. Él es el que nos da. En la ley, nosotros tenemos que buscar la bendición. La gracia, nosotros recibimos por la bendición. Gracia es el favor inmerecido. Todo lo que Cristo obtuvo por nosotros. Amén. Entonces, sigue diciendo Pablo, los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Cristo es el principio. Fíjense lo que dice Pablo aquí y ténganlo en cuenta. Mediten sobre esto. Dice, Cristo es el principio que rige la sabiduría y todo conocimiento verdadero. O sea que en Cristo está la verdad. Por eso Pablo predicaba era la verdad, que es Cristo. Dice, en Cristo es el principio que rige toda la sabiduría y el conocimiento verdadero. Y en el versículo 9 Pablo dice, pues en Cristo habita la plenitud. En Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ahora, ¿qué significa esto? Que acuérdense que Cristo, Jesús se hizo hombre y vivió en nosotros. Entonces, en el cuerpo humano de Cristo, de Jesús, Dios vino a habitar, la plenitud del Padre habitó en ese cuerpo humano. O sea que cuando Jesús caminó sobre la faz de la tierra, él manifestó o mostró la plenitud del Dios vivo, la plenitud del Padre. Eso fue lo que vino a él a mostrar al mundo. Vino a mostrar al Padre, el amor del Padre, el poder del Padre, la plenitud del Padre en él. Sí. En Juan, él dice, mi Padre y yo somos uno. Amén. O sea, en el cuerpo de Cristo habita la plenitud del Padre, la plenitud de la deidad. Dice, entonces Pablo dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí dice, ustedes están completos mediante la unión con Cristo. ¿Completos por qué? Porque si Cristo está en nosotros, la plenitud del Padre está en nosotros, porque nosotros estamos unidos a Cristo, y si estamos unidos a Cristo, estamos unidos al Padre en toda su plenitud. Amén. Amén. Dice, en el cuerpo físico de Cristo, en el cuerpo físico de Cristo, actualmente, en el cuerpo físico, ese cuerpo espiritual incorruptible que tiene Cristo, dice, habita toda la plenitud de la deidad. Actualmente, toda la plenitud de la deidad habita en el cuerpo de Cristo. Dice, antes de la encarnación de Cristo, antes que Cristo se hiciera hombre, se vistiera con el cuerpo de hombre, la plenitud de la deidad habitaba en él como la palabra eterna. O sea que la unidad del Padre, antes que Cristo se hiciera, que Jesús se viniera a este mundo, tomara el cuerpo de cuerpo humano, el Padre habitaba en él, en su Hijo, como la palabra eterna, pero no habitaba en él corporalmente porque no tenía un cuerpo físico. Él no tenía un cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual, y el Padre habitaba, era, como dice, el Padre habitaba en él como la palabra eterna. Pero ahora, en este tiempo, el Padre habita en el cuerpo glorificado de Cristo. Dice, esto está en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 21, dice, desde el momento en que Cristo se encarnó, es decir, que se vistió con un cuerpo humano, la plenitud de la deidad empezó a habitar en él.
de una manera corporal. Y ahora, sí, y ahora que eso fue cuando Cristo caminó sobre la faz de la tierra. Dice, pero ahora que Él está sentado a la diestra del Padre con su cuerpo incorruptible, la plenitud de la deidad habita en su cuerpo glorificado para siempre. O sea, ya se unió al cuerpo la plenitud de la deidad. Ahora habita para siempre en ese cuerpo juntamente con Cristo. Claro, ese Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sabemos que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero en el cuerpo de Cristo, donde está sentado a la diestra del Padre, habita la plenitud de la deidad para siempre. La plenitud del Padre está en él para siempre. Amén.